Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os quiero hablar de Docker Compose. Es una herramienta que te facilita la vida a la hora de gestionar múltiples contenedores Docker. Como seguramente ya sabéis, un contenedor Docker se basa en una imagen, ¿de acuerdo? Y esa imagen tiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación. Ese es el funcionamiento básico, mínimo que tiene Docker. Si tenéis dudas o os interesa saber un poco más en detalle cómo funciona Docker, os recomiendo que le echéis un ojo a los vídeos que se encuentran disponibles en este canal de YouTube y en el blog de hackerboy.com. Pues hay algunos posts que están relacionados con Docker, especialmente los vídeos introductorios, ¿no? En donde se habla de cómo funciona Docker, se habla sobre volúmenes, redes, contenedores, imágenes, los conceptos fundamentales. Bien, cuando ya tienes los conocimientos básicos de Docker, luego el siguiente paso es gestionar contenedores. Es posible que tengas que gestionar, pues qué sé yo, en una infraestructura con 8, 10 contenedores. Y claro, levantarlos uno a uno manualmente puede resultar un tanto tedioso, un tanto complejo de manejar. Cuando tu infraestructura va creciendo, pues lo más habitual es tirar de un orquestador, como por ejemplo Kubernetes. Es lo más habitual. Instalas un orquestador, instalas una serie de nodos y luego los contenedores se van desplegando en cada uno de esos nodos. Hasta aquí todo bien. Lo que pasa es que la gestión de Kubernetes no es sencilla. Instalar Kubernetes no es precisamente fácil, luego configurarlo también tiene su complejidad, tiene su curva de aprendizaje y en ocasiones se te queda grande, ¿no? Es decir, no necesitas tanto poder, no necesitas tanta potencia cuando lo que quieres es gestionar simplemente contenedores en tu entorno de desarrollo, cuando quieres realizar pruebas sobre una aplicación que acabas de desarrollar y no la quieres desplegar en una red completa, ¿no? Digamos que en esos casos no te hace falta tener contenedores gestionados por un orquestador. En ese sentido, encontramos Docker Compose. Docker Compose es un proyecto que te permite gestionar múltiples contenedores desde una única interfaz. Con un único comando puedes lanzar múltiples contenedores de golpe. Es una maravilla, la verdad, porque simplemente con un fichero en formato YAML puedes indicar, oye, que quiero levantar 3, 4 o 5 contenedores, que en la terminología de Docker Compose son llamados servicios. En esos servicios tú declaras cómo es la configuración, si se tiene que conectar con una red, si tira de algún volumen concreto, cuál es la imagen de la que depende, si se tiene que construir esa imagen o si es una imagen que ya está preparada en el servicio de Docker o si la tiene que descargar de Docker Hub, en fin, todo eso lo vas declarando en un fichero en formato YAML. La única pega, entre comillas, es que ese formato es muy estricto, ¿no? Tienes que respetar la indentación, tienes que conocer la sintaxis de Docker Compose, cuáles son las opciones que se encuentran disponibles y bueno, pues básicamente entender cómo crear los composes, ¿de acuerdo? Este proyecto en las últimas versiones de Docker ya se encuentra incrustado, ¿no? Ya se encuentra incluido como un complemento adicional. No tienes que instalarlo de forma independiente. Así que simplemente bastaría con ejecutar el comando docker espacio compose. Sin embargo, también lo puedes instalar manualmente. Te puedes descargar la última versión de Docker Compose y bueno, llevar a cabo el proceso de instalación de forma habitual, de forma corriente. Bien, Docker Compose, como decía, te permite integrar múltiples contenedores, ejecutarlos todos de golpe si quieres, pero no solamente tiene eso, te permite gestionar redes, volúmenes y montar una infraestructura de contenedores completa. Por ejemplo, imagínate la situación en la que tienes 3 o 4 contenedores que se tienen que ver, que tienen que estar conectados para poder intercambiar información, intercambiar datos. Te pongo un ejemplo concreto, WordPress, que es precisamente algo que os voy a enseñar a continuación. Imagínate WordPress. Como tal, necesitas un servidor Apache, necesitas un PHP, un MySQL, necesitas bueno, pues que eso se ejecute en la máquina, ¿no? Todo eso, si no tiras de contenedores, si no tiras de Docker, lo tienes que instalar todo manualmente. Si tiras de Docker, bueno, pues lo primero, necesitas dos contenedores separados, ¿no? Uno para el Apache, el PHP y el WordPress como tal, y luego otro contenedor para la base de datos. Necesitas el contenedor para el MySQL. No solo eso, necesitas también un volumen para poder almacenar la información de forma persistente. No vaya a ser que cuando tires los contenedores y los vuelvas a levantar, pues ya no tengas datos, ¿no? Tengas que volver a realizar la instalación del WordPress. Eso no tendría sentido. Por ese motivo necesitas volúmenes. Y luego, como son dos contenedores separados, necesitas una red común. Necesitas una red Docker para que esos dos contenedores se vean. Claro, eso es mucho trabajo. Tienes que crear los dos contenedores, la red y el volumen. No es que sea mucho trabajo, pero se puede mejorar, se puede automatizar. Y ahí es donde entra Docker Compose. Simplemente con un fichero YAML puedes definir, a ver, servicios
el de WordPress y el de MySQL. Redes, la red como la quiera llamar. Y luego, volúmenes, el volumen que yo quiera, ¿vale? Y todas esas referencias las utilizo dentro de los servicios. Para que veáis esta infraestructura, un YAML de Docker Compose, para que os quede mucho más claro, os lo enseño ahora mismo en la terminal. Fijaros, aquí voy a abrir wordpress.yaml y este es el contenido del fichero. Aquí estamos utilizando una versión 3.9, ¿vale? Que no es la última, pero vamos, que es bastante reciente. Y vemos servicios. Vemos en la capa de servicios, en la sección de servicios, lo que vienen a ser los contenedores. Tengo el contenedor llamado DB y el contenedor llamado WordPress. Vamos a ir primero a por el de base de datos. Esto tira de una imagen de MySQL 5.7 y tiene por aquí un volumen llamado db-data. Ese volumen está declarado aquí abajo, lo estoy seleccionando ahora mismo, ¿vale? Este volumen es en donde se van a guardar los datos de forma persistente. Fijaros que no he tenido que indicar o ejecutar el comando docker volume, ¿vale? Para nada. Esto ya te lo hace el Docker Compose. Simplemente se lo tienes que indicar. Le dices la política de reinicio y variables de entorno, en donde declaras pues, la contraseña de root de la base de datos, la base de datos como tal, el nombre de usuario regular y la contraseña, ¿vale? O sea, son variables de entorno que ya vienen declaradas de hecho en la imagen de MySQL. Así que de momento no es nada nuevo. Esto también lo tendrías que hacer cuando levantas el contenedor de MySQL. Luego tienes el de WordPress, el servicio de WordPress. Fijaros que aquí hay un depend-on. ¿Eso qué significa? Que antes de levantar el servicio de WordPress, él va a levantar el servicio de la base de datos. Tiene todo el sentido del mundo. No tiene, tendrías que levantar primero la base de datos y luego la aplicación web para que se conecte con esa base de datos y pueda realizar consultas. Es lo más habitual. Esas condiciones ya las tiene en cuenta Docker Compose. Así que aquí él no va a leer los servicios de forma secuencial, ¿no? Él los va a ir viendo, va a decir, a ver, el WordPress depende de DB, pues ya sé que esto es una dependencia obligatoria, voy a intentar levantar el DB primero. Cuando esté levantado, ya sí eso, tiro del otro, del de WordPress. Y aquí es muy parecido a lo que veíamos antes. Indicas la imagen, volúmenes si necesitas, puertos, esto es un mapeo de puertos, todo lo que entre por localhost se va a redirigir, se va a redireccionar al puerto 80, también en localhost, y variables de entorno que también están declaradas en la imagen de WordPress. Punto, no hay más, ¿de acuerdo? Aquí estás definiendo con un fichero YAML una infraestructura que hacerla a mano te va a llevar tiempo y hacerla con Docker te lleva menos tiempo, claro, pero requiere aún cierto esfuerzo. Pues este ficherito YAML te lo puedes llevar a cualquier sitio, a cualquier máquina que tenga Docker Compose instalado y ejecutar un comando como el siguiente. Docker Compose, con -f indicas el nombre del fichero, esta es otra. El nombre del fichero en este caso es wordpress.yml. Pero claro, podría llamarse perfectamente compose.yaml y en ese caso no tendría que indicar la opción -f, es decir, él por defecto va a leer el compose.yaml o el docker-compose.yaml. Cualquiera de esos nombres de fichero son válidos. Y luego le puedo decir simplemente que arranque. Cuando le digo up, él intenta levantar todos los contenedores. Aquí te dice, estoy intentando levantar el contenedor DB1 y WordPress 1 en el directorio escritorio, que es en donde me encuentro ahora mismo, ¿vale? Simplemente es cuestión de esperar unos instantes y él va a arrancar, ¿vale? Ya lo veréis. Vale, pasados unos instantes, él me dice que el MySQL ya está levantado, ¿vale? Que el WordPress ya está levantado también. Esto me lo ha puesto un poquito antes. Aquí vemos todas las trazas. Y bueno, pues me ha levantado precisamente esos dos contenedores. Fijaros que me levanta una red, me crea una red nueva, me crea los contenedores y esos dos contenedores estarán conectados a esa red, ¿vale? Luego los volúmenes también me permiten ganar persistencia, de tal manera que luego si yo detengo estos contenedores los datos no se van a perder. Y ahora, pues si me voy al repositorio, a localhost 2.8000, ¿vale? Que era el puerto indicado, me aparece el proceso de instalación del WordPress, ¿no? Aquí ya tengo todo montado. Esto va a tirar de la base de datos MySQL, tiene PHP, tiene el WordPress instalado, un Apache, vamos, que funciona perfectamente.
y lo único que he necesitado ha sido un fichero YAML. ¿Vale? Esto lo puedo tener en cualquier momento, simplemente control C y él empieza a detener todos los contenedores. Los detiene y ya está. Si yo lo que quiero no es detenerlos, sino destruirlos, simplemente le digo down. Y esto elimina todo. Elimina los contenedores y la red. ¿Vale? Solamente eso, los volúmenes quedan intactos. Ahora, también tengo otros comandos que son interesantes, por ejemplo, docker compose ps. ¿Vale? Aquí te dice cuáles son los servicios que se están ejecutando ahora mismo. O simplemente puedo levantar todo en un segundo plano, con "-d". Cuando lo hago con la opción "-d", esto es daemon, se ejecutan los contenedores en un segundo plano. ¿Vale? No tengo que, es como utilizar la opción de "-d" cuando creo un contenedor con Docker, cuando hago un Docker run o un Docker exec con la opción "-d". De hecho, cuando ejecuto un Docker ps, aquí me aparecen esos contenedores levantados. Son contenedores que se están ejecutando en el servicio de Dockerd, pero que se están gestionando por medio de Docker Compose y este fichero YAML. Por lo tanto, lo que decía, es un proyecto muy interesante, es potente y precisamente por ese motivo en muchos proyectos ya te lo encuentras. En proyectos que te encuentras por ahí por GitHub ya ves un fichero dockercompose.yaml, precisamente porque sirve para esto, ¿no? Para integrar múltiples aplicaciones o múltiples contenedores en una única interfaz, ¿vale? Bien, pues si no lo conocíais, os recomiendo que le echéis un ojo, que le echéis una leída, que lo estudiéis, porque realmente merece la pena, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte poco más, como siempre digo, dadle like, suscribiros, poned un comentario, dadle cariño al canal, que de esa manera lo hacemos crecer. Y por mi parte poco más. Un saludo y happy hack.